La noche cae suave sobre las colinas de Italia. El viento mueve apenas las hojas de los olivos. En algún lugar del pasado, bajo la luz de una vela, una mano dibuja. Los trazos son precisos, delicados, casi mágicos. Esa mano pertenece a alguien que vio el mundo de una manera que nadie más había visto antes. Esta es la historia de Leonardo da Vinci. No la historia que todos conocen, llena de fechas y nombres difíciles. Esta es la historia íntima, humana, de un niño que nació en un pequeño pueblo y que creció para convertirse en uno de los seres más fascinantes que han caminado sobre la Tierra. Un hombre que pintó sonrisas eternas, diseñó máquinas imposibles y pasó noches enteras observando el vuelo de los pájaros. Respira hondo. Cierra los ojos por un momento. Imagina el aroma de la pintura fresca mezclado con el olor a madera recién cortada. Imagina el sonido de una pluma raspando el papel mientras la luz del amanecer entra por la ventana. Vamos a viajar juntos al corazón del Renacimiento. A un tiempo donde el arte y la ciencia comenzaban a bailar juntos. Donde las ideas volaban tan alto como las águilas. Y en el centro de todo eso, estaba él. Leonardo. Leonardo da Vinci nació en 1452, en un pueblito llamado Vinci, cerca de Florencia. Era hijo natural, como se decía en aquella época. Su padre era notario, un hombre respetado. Su madre era una joven campesina. Leonardo creció entre dos mundos. Entre los campos dorados de la Toscana y los salones de la ciudad. Entre el canto de los grillos y las conversaciones de los hombres cultos. Desde muy pequeño, mostró algo especial. No era solo inteligencia. Era curiosidad. Una curiosidad que no se conformaba con respuestas fáciles. Quería saber por qué las nubes se movían de cierta manera. Porque el agua formaba remolinos. Porque las hojas caían en espiral. Su padre notó ese brillo en sus ojos y lo llevó a Florencia cuando tenía 14 años. Allí lo puso bajo la tutela de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más importantes de la época. En ese taller, entre el ruido de martillos y cinceles, entre el olor del yeso y el pigmento, Leonardo comenzó a descubrir su destino. Pero no fue un camino simple. Nunca lo es para aquellos que ven más allá. Leonardo no solo quería aprender a pintar. Quería entender cómo funcionaba la luz. Cómo se formaban las sombras. Cómo el ojo humano percibía la profundidad. Quería conocer los secretos del cuerpo humano, los músculos bajo la piel, los huesos que sostenían la vida. Pasaba horas dibujando manos. Rostros. Pliegues de tela. Cada línea era una pregunta. Cada sombra, una respuesta parcial. Y poco a poco, muy lentamente, su arte comenzó a hablar un idioma nuevo. Un idioma que nadie más sabía pronunciar. Imagina por un instante que estás en ese taller. El sol entra por las ventanas altas. El polvo flota en el aire como pequeñas estrellas. Leonardo está de pie frente a un lienzo, observando. Solo observando. No tiene prisa. Nunca la tiene. Porque para él, cada detalle importa. Cada sombra cuenta una historia. Si esta historia te está llevando a lugares que no conocías, si sientes que algo dentro de ti se despierta con estas palabras, entonces quédate. Acompáñame hasta el final de este viaje. Y si quieres que más historias como esta lleguen a ti, historias que calman la mente y despiertan el alma, suscríbete. Activa la campanita. Deja un comentario contándome qué sientes. Porque cada historia merece ser compartida, y cada persona que se suscribe se convierte en parte de esta comunidad de soñadores y viajeros del tiempo. Florencia en el siglo XV era un lugar de maravillas. Las calles estaban llenas de artistas, pensadores, comerciantes que traían telas de Oriente y especias que perfumaban el aire. La ciudad brillaba con el oro de sus iglesias y el mármol de sus palacios. Pero también era ruidosa, caótica, llena de vida. En las mañanas, los mercados se llenaban de voces. Las campanas de las iglesias marcaban las horas. Los artesanos abrían sus talleres y el sonido del metal golpeando el metal resonaba por las calles estrechas. En las plazas, la gente se reunía a conversar, a discutir ideas, a soñar con un mundo mejor. El Renacimiento estaba en pleno florecimiento. Era un tiempo donde el ser humano comenzaba a mirarse a sí mismo con nuevos ojos.
Ya no solo como criatura divina, sino como creador. Como explorador. Como artista de su propio destino. En ese mundo de transformación, Leonardo caminaba como alguien que pertenecía a todos los tiempos y a ninguno. Vestía con elegancia, pero sin ostentación. Usaba túnicas de colores suaves, a menudo rosas o violetas, que contrastaban con la sobriedad de otros artistas. Su cabello largo y su barba cuidada le daban el aspecto de un sabio, incluso cuando era joven. Le gustaba caminar por las orillas del río Arno al atardecer. Observaba cómo la luz cambiaba el color del agua. Cómo las ondas formaban patrones que se repetían y se transformaban. Llevaba siempre consigo un pequeño cuaderno, atado a su cinturón. En cualquier momento podía detenerse y dibujar algo que llamara su atención. Una flor silvestre. El perfil de una montaña. El rostro de un anciano sentado en una esquina. La gente lo miraba pasar y comentaba en voz baja. Algunos lo admiraban. Otros lo consideraban extraño, demasiado absorto en sus pensamientos. Pero Leonardo no prestaba atención a esas voces. Él vivía en un diálogo constante con el mundo, con sus formas, con sus secretos. En el taller de Verrocchio, aprendió las técnicas tradicionales. Cómo preparar los pigmentos, moliéndolos pacientemente hasta convertirlos en polvo fino. Cómo mezclarlos con aceite de linaza hasta obtener la consistencia perfecta. Cómo aplicar capa tras capa de color, esperando que cada una secara antes de continuar. Pero Leonardo no se conformaba con repetir lo que otros hacían. Experimentaba. Mezclaba ingredientes nuevos. Buscaba tonos que nadie había creado antes. A veces sus experimentos fallaban y las pinturas se agrietaban o los colores se oscurecían con el tiempo. Pero eso no lo detenía. Cada fracaso era una lección. Cada error, una puerta hacia algo nuevo. El Renacimiento no era solo un movimiento artístico. Era una manera de pensar. Una revolución silenciosa que cambiaba todo desde adentro. Los pensadores de esa época creían que el ser humano podía alcanzar la perfección a través del conocimiento. Que el arte y la ciencia no eran enemigos, sino hermanos. Leonardo encarnaba esa idea mejor que nadie. Para él, pintar un rostro requería conocer anatomía. Diseñar un edificio requería entender matemáticas y física. Crear música requería comprender las proporciones y las armonías naturales. Pasaba noches enteras estudiando. Leía todo lo que caía en sus manos. Textos antiguos de filosofía griega. Tratados árabes de óptica. Manuales de arquitectura romana. Pero no leía solo por leer. Cuestionaba cada afirmación. Ponía a prueba cada teoría. Si un libro decía que el agua fluía de cierta manera, él iba al río a observarlo con sus propios ojos. Su mente funcionaba de manera diferente. Donde otros veían separación, él veía conexiones. El vuelo de un pájaro le enseñaba sobre aerodinámica, pero también sobre anatomía. El crecimiento de una planta le revelaba patrones matemáticos, pero también principios de ingeniería. Todo estaba conectado. Todo formaba parte de una gran danza cósmica. Trate de visualizar esto. Imagina una mente que nunca descansa. Que en medio de la noche se despierta con una idea y debe levantarse a dibujarla antes de que se desvanezca. Que ve poesía en la estructura de un hueso. Que encuentra música en el sonido del agua cayendo. Cuando Leonardo tenía 20 años, ya era considerado un maestro. Se había ganado el derecho de tener su propio taller. De recibir encargos importantes. Pero él seguía siendo un aprendiz. Un eterno estudiante del universo. Sus primeros trabajos mostraban algo inusual. Las figuras que pintaba tenían una suavidad que nadie había logrado antes. No había líneas duras separando la luz de la sombra. Todo fluía. Todo se fundía como el humo en el aire. Esa técnica, que más tarde sería llamada esfumato, se convirtió en su firma. En su manera de capturar no solo la apariencia de las cosas, sino su esencia. Pintó un ángel en una obra de su maestro Verrocchio. Solo un ángel, arrodillado en una esquina del cuadro. Pero ese ángel brillaba con una vida que el resto de la pintura no tenía. Cuenta la historia que cuando Verrocchio vio lo que su alumno había creado, dejó de pintar para siempre. Reconoció que había sido superado.
Leonardo recibió el encargo de pintar el retrato de una joven llamada Ginebra. Ella tenía el rostro sereno y los ojos que parecían guardar secretos. Leonardo pasó meses trabajando en ese retrato. No solo pintaba su apariencia física. Intentaba capturar su espíritu. La melancolía que habitaba en su mirada. La fuerza silenciosa que sostenía su postura. Detrás de ella, pintó un arbusto de enebro. En italiano, enebro se dice ginepro, un juego de palabras con el nombre de la joven. Pero ese detalle no era solo ingenioso. Era poético. Mostraba cómo Leonardo pensaba en capas, en significados ocultos, en conexiones que solo algunos podrían descubrir. Cuando Leonardo tenía 30 años, decidió dejar Florencia. La ciudad que lo había visto crecer, que le había dado las herramientas para convertirse en artista, ya no era suficiente. Necesitaba nuevos horizontes. Nuevos desafíos. Un lugar donde su mente inquieta pudiera expandirse sin límites. Escribió una carta a Ludovico Sforza, el duque de Milán. En esa carta, Leonardo se presentaba de una manera sorprendente. Apenas mencionaba su habilidad como pintor. En cambio, hablaba de puentes que podía diseñar, de canales que podía construir, de fortificaciones que podía mejorar. Se ofrecía como ingeniero, como arquitecto, como inventor. Esa carta revela algo profundo sobre quién era Leonardo. Para él, el arte era solo una de las muchas maneras de entender el mundo. No se veía a sí mismo limitado a una sola disciplina. Era un explorador de todas las posibilidades humanas. Milán lo recibió con los brazos abiertos. La corte de Ludovico era sofisticada y ambiciosa. Allí, Leonardo encontró el espacio que necesitaba. Le dieron un taller amplio. Recursos. Libertad para experimentar. Y lo más importante, le dieron tiempo. En Milán, Leonardo floreció de maneras inesperadas. Diseñó sistemas de irrigación para los campos que rodeaban la ciudad. Creó máquinas para el teatro, dispositivos que hacían aparecer y desaparecer actores, que simulaban tormentas y amaneceres. Organizó festivales donde el arte, la música y la tecnología se fusionaban en espectáculos que dejaban a todos sin aliento. Pero también pintaba. Como pintaba. En una pared del convento de Santa María delle Grazie, creó lo que muchos consideran su obra maestra más grande. La Última Cena. Una escena que muestra a Jesús compartiendo su última comida con sus discípulos. Imagina por un instante ese refectorio en el convento. Una sala larga y tranquila donde los monjes comían en silencio. La luz entraba suave por las ventanas. Y en una de las paredes, Leonardo comenzó a pintar su visión. No trabajaba como otros artistas. No pintaba de manera continua, siguiendo un plan establecido. A veces pasaba días enteros solo mirando la pared, sin tocar el pincel. Los monjes se impacientaban. El prior del convento se quejaba. Pero Leonardo no tenía prisa. Estaba viendo algo que todavía no existía. Estaba esperando que la escena se revelara completamente en su mente. Cuando finalmente pintaba, lo hacía con una intensidad absoluta. Podía trabajar desde el amanecer hasta que la luz se desvanecía, olvidándose de comer, olvidándose de todo excepto de los rostros que tomaban forma bajo su mano. La Última Cena no era solo una representación de un momento religioso. Era un estudio de las emociones humanas. Cada discípulo reaccionaba de manera diferente a las palabras de Jesús. Uno se inclinaba hacia adelante, sorprendido. Otro retrocedía, asustado. Un tercero levantaba las manos, preguntando. Leonardo había capturado el instante exacto en que cada corazón revelaba su verdad. Experimentó con una técnica nueva para esta pintura. En lugar del fresco tradicional, que requería trabajar rápido sobre yeso húmedo, usó témpera sobre una preparación seca. Esto le permitía trabajar lento, hacer cambios, perfeccionar cada detalle. Pero con el tiempo, esta decisión traería consecuencias. La pintura comenzó a deteriorarse mucho más rápido de lo normal. Sin embargo, incluso en su estado imperfecto, La Última Cena sigue siendo un testimonio del genio de Leonardo. De su capacidad para ver más allá de lo visible. Para capturar no solo cuerpos, sino almas. Mientras vivía en Milán, Leonardo llenaba cuaderno tras cuaderno con sus observaciones.
Escribía en espejo, de derecha a izquierda, en una caligrafía que solo él podía leer con facilidad. Algunos dicen que lo hacía para mantener sus ideas en secreto. Otros creen que simplemente era más natural para él, que era zurdo. En esos cuadernos está contenido un universo. Hay dibujos de máquinas voladoras inspiradas en murciélagos y pájaros. Diseños de submarinos que podían navegar bajo el agua. Bocetos de un helicóptero primitivo, siglos antes de que alguien más imaginara tal cosa. Estudios de músculos humanos tan precisos que todavía se usan en escuelas de medicina. Pero también hay poesía. Reflexiones sobre la naturaleza del tiempo. Observaciones sobre cómo la luz toca el agua. Pequeñas notas sobre el comportamiento de los gatos. Recetas de cocina. Listas de palabras nuevas que había aprendido. Todo mezclado, sin orden aparente, como si su mente fuera un río que fluía en todas direcciones al mismo tiempo. Leonardo diseccionaba cuerpos humanos para entender cómo funcionaban. En la oscuridad de las morgues, a la luz de las velas, dibujaba con precisión científica cada músculo, cada vena, cada órgano. No lo hacía por morbosidad. Lo hacía por amor. Amor al conocimiento. Amor a la perfección de la creación. Si pudiera cerrar los ojos y viajar a esos momentos, verías a un hombre inclinado sobre su trabajo. La concentración absoluta en su rostro. El temblor casi imperceptible de su mano mientras captura en papel algo que nunca había sido visto con tanta claridad. Verías la reverencia con la que trataba cada descubrimiento. Los años pasaban y Leonardo seguía su camino errante. Regresó a Florencia por un tiempo. Luego viajó a Roma. Cada ciudad le ofrecía nuevos rostros, nuevas historias, nuevos misterios por resolver. Pero había un proyecto que lo acompañaba a todas partes. Un retrato pequeño que nunca terminaba de completar. Era el retrato de una mujer. Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino. La gente la llamaría después la Gioconda, o como se conoce en el mundo entero, la Mona Lisa. Pero para Leonardo, ese cuadro era mucho más que un simple encargo. Era una búsqueda. Una exploración de lo que hace que un rostro parezca vivo. Trabajó en ese retrato durante años. Tal vez 4. Tal vez más. Lo llevaba consigo cuando viajaba. Lo retocaba constantemente. Agregaba una capa de pintura tan delgada que era casi invisible. Luego otra. Y otra. Construyendo profundidad como quien construye un alma, una capa translúcida a la vez. La sonrisa de Mona Lisa es el enigma más famoso del arte. No es una sonrisa completa. No es alegría pura ni tristeza evidente. Es algo intermedio. Algo que cambia dependiendo de cómo la mires. Si observas directamente su boca, la sonrisa parece desvanecerse. Si miras sus ojos, la sonrisa aparece más clara. Leonardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había estudiado cómo funciona la visión periférica. Cómo el ojo humano percibe las formas de manera diferente cuando no las mira directamente. Usó ese conocimiento para crear una ilusión. Para hacer que el rostro de Lisa pareciera moverse, respirar, pensar. Detrás de ella pintó un paisaje imposible. Montañas que se disuelven en bruma azul. Caminos serpenteantes que no llevan a ninguna parte. Agua que fluye en diferentes direcciones. Es un mundo de sueños. Un lugar que existe solo en la imaginación. Y sin embargo, parece más real que la realidad misma. Nunca entregó ese cuadro. Nunca lo consideró terminado. Cuando finalmente dejó Italia para mudarse a Francia, en los últimos años de su vida, llevó consigo muy pocas cosas. Pero la Mona Lisa iba entre ellas. Era su compañera. Su interrogante perpetuo. Toda su vida, Leonardo estuvo obsesionado con el vuelo. Pasaba horas observando pájaros. Estudiaba cómo movían sus alas. Cómo se inclinaban para girar. Cómo aprovechaban las corrientes de aire para elevarse sin esfuerzo. Llenó páginas enteras de sus cuadernos con dibujos de alas en diferentes posiciones. Creía que el ser humano podía volar. No era solo un sueño. Era una certeza científica para él. Si entendía los principios correctos, si diseñaba la máquina adecuada, el vuelo sería posible. Dibujó docenas de diseños.
Máquinas con alas que se batían como las de los pájaros. Otras con alas fijas, más parecidas a las de los planeadores modernos. Hay historias que dicen que construyó algunos de esos aparatos. Que incluso intentó volar desde una colina. Nadie sabe con certeza si esas historias son verdaderas o solo leyendas que crecieron alrededor de su figura. Pero lo que sí sabemos es que Leonardo vio algo que nadie más veía en su época. Vio que el cielo no era un límite. Era un territorio esperando ser explorado. En sus notas escribía con entusiasmo casi infantil sobre el momento en que el ser humano finalmente se elevaría del suelo. Imaginaba la sensación del viento en el rostro. La vista de la tierra desde arriba. La libertad absoluta de moverse en 3 dimensiones. Trate de visualizar a Leonardo en una colina, con el viento moviendo su cabello largo. Tiene los brazos extendidos. Los ojos cerrados. Está sintiendo las corrientes de aire. Está aprendiendo del viento mismo. Está soñando con un futuro que él no verá, pero que ayudará a crear con sus ideas. Leonardo vivió sus últimos años en Francia, invitado por el rey Francisco I. Le dieron una casa hermosa en Amboise, cerca del Castillo Real. Un lugar tranquilo donde podía caminar por los jardines y reflexionar sobre todo lo que había visto y aprendido. Su mano derecha había comenzado a fallarle. Algunos dicen que sufrió un derrame cerebral. Ya no podía pintar con la misma destreza. Pero su mente seguía clara. Seguía brillante. Recibía visitas. Conversaba sobre arte, sobre ciencia, sobre los misterios del universo. Enseñaba todo lo que sabía a quien quisiera escuchar. Dejó este mundo en 1519. Tenía 67 años. Una vida larga para su época. Una vida llena hasta desbordar de creatividad, de preguntas, de búsquedas incansables. Después de su partida, sus cuadernos fueron dispersados. Algunos se perdieron para siempre. Otros terminaron en colecciones privadas, olvidados durante siglos. No fue sino hasta mucho después que la gente comenzó a entender realmente la magnitud de lo que Leonardo había logrado. Sus diseños de máquinas voladoras inspirarían a los inventores del siglo XX. Sus estudios anatómicos seguirían siendo referencias para artistas y médicos. Sus técnicas de pintura serían estudiadas y admiradas por generaciones de artistas. Y sus preguntas, esas preguntas infinitas sobre cómo funciona el mundo, seguirían resonando en cada persona que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Leonardo no dejó una escuela de seguidores directos. No fundó un movimiento artístico. Pero dejó algo más valioso. Dejó un ejemplo. Dejó la prueba viviente de que una mente curiosa no tiene límites. De que el arte y la ciencia pueden bailar juntos. De que cada pregunta es una puerta hacia nuevas maravillas. Hoy, más de 500 años después, el nombre de Leonardo da Vinci sigue brillando. Sus pinturas cuelgan en los museos más importantes del mundo, protegidas detrás de cristales, admiradas por millones de personas cada año. La Mona Lisa recibe visitantes que cruzan océanos solo para estar frente a ella durante unos minutos. La Última Cena, a pesar del deterioro del tiempo, sigue emocionando a quienes la contemplan. Pero su legado va más allá de las obras que completó. En cierto modo, Leonardo nos dejó una manera de ver. Una manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Nos enseñó que todo merece ser observado con atención. Que cada detalle esconde una historia. Que la belleza y el conocimiento son 2 caminos que llevan al mismo destino. Sus cuadernos, los que sobrevivieron al paso del tiempo, se exhiben ahora en bibliotecas y museos. Las páginas amarillentas muestran esa escritura en espejo, esos dibujos que parecen cobrar vida. Expertos de todas las disciplinas siguen estudiándolos, descubriendo conexiones nuevas, encontrando ideas que todavía resuenan con la ciencia moderna. Hay algo profundamente conmovedor en ver esos papeles antiguos. En imaginar la mano de Leonardo trazando esas líneas. En saber que hace siglos, un hombre se sentaba a la luz de una vela y se atrevía a soñar con cosas que no existían. Con máquinas imposibles. Con ciudades ideales. Con un mundo mejor. Leonardo nunca se casó. No tuvo hijos. Pero de alguna manera, todos somos sus herederos. Cada vez que alguien mira el cielo y se pregunta cómo sería volar.
Cada vez que un artista intenta capturar no solo la forma de algo, sino su esencia. Cada vez que un científico se niega a aceptar las respuestas fáciles y busca entender más profundamente, Leonardo está ahí. Su espíritu sigue vivo. Hay noches en que el viento sopla suave sobre las colinas de Toscana, como lo hacía cuando Leonardo era joven. La luna ilumina los campos de olivos. Los grillos cantan su canción eterna. Y si prestas atención, si cierras los ojos y dejas que tu imaginación vuele, casi puedes verlo. Un hombre de túnica rosa caminando por un sendero polvoriento. Lleva un cuaderno bajo el brazo. Se detiene para observar cómo la luz de la luna se refleja en un arroyo. Sonríe. Esa sonrisa que conoce secretos. Esa sonrisa que entiende que el universo es más grande y más hermoso de lo que las palabras pueden expresar. Leonardo nos enseñó que nunca es tarde para hacer preguntas. Que la edad no importa cuando se trata de asombrarse. Que el conocimiento no es un destino, sino un viaje sin fin. Que podemos ser muchas cosas a la vez. Artistas y científicos. Soñadores y constructores. Observadores y creadores. En un mundo que a menudo nos empuja a especializarnos, a convertirnos en expertos de un solo tema, Leonardo nos recuerda el valor de la curiosidad sin fronteras. De la mente que se niega a encerrarse en categorías. De la imaginación que vuela libre como los pájaros que él tanto amaba observar. Piensa en esto mientras te preparas para dormir. Piensa en todas las preguntas que nunca has hecho. En todas las conexiones que esperan ser descubiertas. En todas las posibilidades que duermen en tu interior, esperando el momento de despertar. Leonardo vivió hace mucho tiempo. Pero el tiempo no es una línea recta. Es más como uno de esos remolinos de agua que él tanto estudiaba. Da vueltas sobre sí mismo. Se cruza. Se repite. Y en cada generación, hay personas que tocan ese mismo espíritu de asombro que él encarnó. Tal vez tú seas una de esas personas. Tal vez en algún rincón de tu corazón vive esa misma chispa. Esa misma hambre de entender. Esa misma capacidad de ver belleza donde otros solo ven lo ordinario. El cielo nocturno que Leonardo observaba es el mismo que puedes ver ahora si miras hacia arriba. Las mismas estrellas. La misma luna. El mismo misterio infinito. Y eso es reconfortante, ¿verdad? Saber que estamos conectados a través del tiempo por las mismas preguntas. Por el mismo asombro. Así termina nuestro viaje al corazón de Leonardo da Vinci. No con respuestas definitivas, sino con la sensación de haber tocado algo profundo. Algo que trasciende el tiempo y el espacio. Algo que nos recuerda que ser humano es también ser capaz de maravillarse. Gracias por caminar conmigo por estos senderos del pasado. Por permitirte sumergir en esta historia. Por dedicar estos momentos a conocer a un hombre que dedicó su vida entera a conocer el mundo. Si esta historia resonó en tu interior, si sentiste algo que no puedes explicar del todo con palabras, entonces te invito a quedarte. Hay tantas historias esperando ser contadas. Tantos personajes fascinantes que vivieron vidas extraordinarias. Tantos momentos del pasado que pueden enseñarnos sobre el presente. Suscríbete para que más historias como esta lleguen a ti cuando más las necesites. Deja un comentario compartiendo qué fue lo que más te tocó de la vida de Leonardo. Comparte este vídeo con alguien que necesite un momento de calma y reflexión. Y si quieres asegurarte de no perderte ningún viaje al pasado, activa las notificaciones. Cada suscripción es un voto de confianza. Cada like es un susurro que dice que estas historias importan. Y cada persona que comparte se convierte en mensajero de la belleza y el conocimiento. Que tengas una noche tranquila. Que tus sueños sean tan amplios como el cielo que Leonardo tanto amaba. Que despiertes mañana con la misma curiosidad que él llevaba en el corazón. Hasta nuestro próximo encuentro, viajero del tiempo. Hasta la próxima historia que nos recuerde por qué vale la pena estar vivos. Buenas noches.